Es un placer enorme recibir al doctor Alejandro Fargosi. ¿Cómo le va, Alejandro? Silvio Sacomay lo saluda. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo anda? Bien. Sí, a ver, lo de siempre. Mi familia bien de salud. Bueno, la salud No hay mental guerra mía mundial. no, No hay una guerra mundial todavía. no, pero atravesábamos una guerra, pandemia, Macri y sequía. Exacto. ¿No es cierto? Terrible, Así es. terrible. No hay ninguna culpa del peronismo, como muy bien escribió el otro día Fernández Díaz. El peronismo es inocente de todo. Sí, exacto. Así que hay que seguir votándolo firme para que Massa solucione los problemas que hizo Massa. Claro, no, ¿qué le ocurre? ¿Qué siente cuando Massa lleva adelante sus discursos, llevando propuestas, ¿sí?, y proyectos que en rigor tendría que estar realizando en estos momentos, ¿no es cierto? Porque el país es un caos. ¿Cuál es su mirada al respecto? ¿Nos toman el pelo? ¿Son cínicos o ambos? Son Bueno, sí. Pero lo entendí, a la perfección. Sí, ese es el adjetivo calificativo que les cabe. Nos toman el pelo, son cínicos, son gente con una inmensa maldad. Además hay un tema muy interesante, y que hay que conocerlos para darse cuenta cuando uno habla con cierta confianza, que a veces se logra después de ciertos años, el desprecio infinito que tienen por la gente. La gente no les importa nada. ¿Qué no les importa nada? Que yo repito siempre una anécdota que me pasó a mí, no por autorreferencial, sino porque es del libro, y es que después de 4 años de convivencia con un acá, un día me preguntó, que teníamos bastante confianza, me preguntó con cara de asombro, dice: Alejandro, ¿por qué te duele el dolor ajeno? Entonces, claro, eso está en los libros de psiquiatría como psicópata. O sea, el psicópata, ¿qué característica tiene? Que no puede entender, no se representa internamente el dolor ajeno. Él ve a una madre llorando la muerte de un hijo y no lo entiende, sí, no es su hijo, no importa. Es falta de sensibilidad, falta de empatía y psicopatía. Absoluta, exactamente. Y estos tipos son así, y además tienen una estrategia que le escribió un señor que se llamaba Gramsci, la que vivió en los años 20 en Italia, era un comunista, que es cómo se destruye un sistema capitalista y se lo reemplaza por, él lo quería reemplazar por el comunismo, eso no es cualquier absolutismo, me da igual. Y es empobrecer, embrutecer y asustar. Uno tiene que diluir a las sociedades desde adentro, porque si no se defienden. Entonces, cuando uno piensa que Massa probablemente saque entre un 25 y un 30%, porque invoca la figura de Perón, que se murió hace 50 años, 49 para ser exacto, suponiendo que Perón haya sido la 7ª maravilla del mundo, que no lo fue. Pero que no lo fue bajo ningún punto de vista. Fue el cáncer que hizo metástasis en la Argentina desde mi punto de vista. Pero supongamos que lo fue, como hipótesis de laboratorio, bueno, que no lo fue, coincido, no sé. Sí. Se murió hace 49 años. Es lo mismo que un inglés vote a los conservadores porque Churchill era conservador. Claro, no tiene caso, por supuesto. Entonces, si eso pasa en la Argentina, el kirchnerismo y toda esa banda de gente tan nefasta, porque son una banda de nefastos, entre otros tendrían que ponerle una estatua o un busto a Baradel, porque lo único que puede explicar semejante actitud del electorado es un embrutecimiento increíble que les impide ver la realidad. Pero acaso no hubo un plan macabro de este gobierno, del kirchnerismo, para destruir la educación y generar más ignorantes. Sí. Pero hoy está en marcha, hoy sigue en marcha ese plan. Por supuesto. Sí, comparto, sin lugar a dudas. Con lo cual, nosotros yo creo que tenemos los que confío en que gane la oposición en las elecciones. Confío sobre todo en que gane Patricia Bullrich. Sí, por supuesto. Sí, usted la apoya, está claro. Exactamente. Sí. De hecho, integro de una manera nominal, pero integro la lista. Bueno, yo creo que hay que tener 2 estrategias, como cualquier persona pensante. Hay que tener 2 estrategias. Uno en el corto
plazo, en el plazo inmediato, que se hace el 11 de diciembre, el 11 de enero y así. Y otra, pensar en los próximos 20 años. Es imprescindible recuperar la educación pública. Sí. ¿Por qué digo la pública? Porque los sectores que pueden pagar la privada más o menos zafan. No mucho, pero más o menos zafan. Pero bueno, con respecto al tema que estamos abordando, que tiene que ver con la educación, Massa se llena la boca hablando de proyectos educativos, que la educación tiene que ver con la movilidad social ascendente. Digo, a ver, flaco, ¿en qué país estás viviendo? Massa no tiene absolutamente ninguna... ¿Cómo decirlo? Massa puede decir que la Tierra es plana, puede decir que él es petizo, que es altísimo, puede decir cualquier cosa con tal de conservarse en el poder. Y ese poder lo va a usar para su enriquecimiento, y como han hecho siempre todos estos personajes del peronismo, o por lo menos la mayoría. Sin dudas, sin dudas. Los únicos peronistas pobres que uno conoce son los de la gente común. Los votantes del peronismo. Los dirigentes del peronismo, no hay un pobre ni con accidente. Claro, lo que no se puede entender es cómo precisamente, o se entiende, digo, desde la falta de educación, por ende la ignorancia. Claro. Falta de educación, hambre y miedo, los tres ahí está, perdón que comparto. Sí, no, los tres elementos. Sí. O sea, porque el hambre, ¿qué provoca el hambre? Que nosotros no podemos estar analizando, sentados, tranquilos, tomando una coca o un whisky, cuáles son las causas. Pero una persona que no sabe qué va a comer a la noche, no tiene ni el tiempo ni las ganas de hacer eso. O no sabe si va a comer o directamente sabe que no va a comer. Y encima si tiene miedo de que le quiten el plan o que los que vienen le quiten el plan, más todavía, no va a arriesgar. De hecho, hay una famosa frase de la política del siglo XIX para atrás que más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces, todo eso, esta gente que son muy pícaros, lo saben a la perfección. Mire, el otro día, le cuento esta anécdota personal, una vez más, porque me consta, digamos, nunca me había pasado. A raíz del desastre que están haciendo con los billetes, retiré plata para pagar un sueldo de 62.000 pesos, un sueldo por horas de la señora que me ayuda en mi casa, y lo tuve que pagar con billetes de 200. Esto implicó que tuve que usar 6 ladrillos de 10.000 pesos y 10 billetes de 200 más para los 62.000. Su primera reacción, y creo que le duró por lo menos hasta que lo pensó esa noche, su primera reacción fue: ¿cuánta plata? Bueno. Nunca vi tanta plata junta. Cuando en realidad ella estaba viendo lo mismo, más el aumento que hubo del mes pasado, estaba viendo lo mismo que la vez anterior, en lugar de 60 billetes, vio 600. Claro, por supuesto. Ahora, en líneas generales, en un sector de la sociedad ocurre esto cuando van a cobrar. ¿Cuánta plata? El tema es que no vale nada. Exactamente. Por eso, para el peronismo, y ahora yo ya hablo de peronismo, porque la verdad, hasta hace poco hablaba del PJ, pero Fernández Díaz, la verdad que me convenció con la nota que hizo el domingo. Dejemos de tener ese miedo político de atribuirle al peronismo la responsabilidad que tiene, porque la tienen el peronismo y el radicalismo, más el partido militar que ya desapareció hace muchos años, pero peronismo, radicalismo y militares gobernaron la Argentina durante 80 años. Bueno, muchachos, háganse cargo. Los militares ya pagaron la cuenta, la están pagando, hay 2.000 pesos, pero ellos no, ¿eh? No, está claro, está clarísimo que no. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Lo saluda Miguel Ángel Riza, un gusto. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo está? Muy bien, lo escuchaba atentamente en varios puntos y me causó gracia, pero una gracia, digamos, triste, ¿no? Triste, el tema, gracia amarga. Sí. Exactamente, cuando hablaba de esta señora que usted le pagó 62.000 pesos, que uno veía la cantidad de billetes que había, que si lo trasladamos al dólar como está hoy, son $103 nada más. Sí, terrible. O sea, con un billete, todo lo que, digamos, hace un extranjero dentro del país, ¿no? Es una cosa tremenda. Exactamente. Es tremendo. Exactamente, eso. Y eso se lo debemos al señor Massa,
y a todos los que hicieron posible que exista el señor Massa. Massa de alguna manera también es un emergente de una realidad política. Sí, total. Sí, totalmente de acuerdo. Y por otro lado también en el principio de la charla, usted hablaba de la importancia que tiene para el movimiento peronista, si lo podemos llamar movimiento, partido, como le quieran poner, en función a los 3 pilares que siempre marcó quien ya ha fallecido hace mucho tiempo, casi 49 años, el general Perón, que decía: primero la patria, segundo el movimiento y último los hombres. Ahí está claro en qué lugar ocupaba los hombres dentro de su estatuto, digámosle, pongámosle, de lo que significaba su doctrina. Último los hombres, en tercer lugar. Sí, no es la regla que aplica el peronismo que yo he conocido, que primero yo, bueno, mi familia. Hablando de los gobernantes, claro. Sí. Por supuesto. Desde ya. Porque es así, ¿eh? Uh-huh. Sí. Es una cosa, realmente a mí me falta un año para tener 70. Ya está, lo vengo viendo desde que fui fiscal en la elección del 73, ya no me engaño más estos tipos. Son divertidos, son macanudos, para ir a comer un asado son más grandes que hay, porque no tienen empacho en cualquier tipo de broma en momento agradable, pero nos han llevado a esto. Ahora, me gustaría llevarlo al tema de la jueza Ana María Figueroa, ¿sí? Que más allá que ha cumplido 75 años, ella asegura que va a seguir en su cargo, que no va a firmar sentencias, y esto yo no lo comprendo, cómo se puede dar este estado de situación y cómo puede ser que todavía no se haya definido, ¿sí?, la determinación de, digamos, estar alineada la Cámara de Apelaciones o no en torno al sobreseimiento en primera instancia de Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos en Otesur Los Sauces, y además recordemos también el memorándum de entendimiento con Irán, pero la causa que le es más sensible a Cristina Fernández de Kirchner es la causa Otesur, porque Florencia, su hija, no tiene fueros. Pero ¿me puede explicar lo de Ana María Figueroa? ¿Cómo se entiende? No. Pero bueno, ¿me está actuando por fuera de la ley o no? Tiene una explicación global, y es que en la Argentina cualquiera puede hacer lo que se le da la gana, salvo que sea un autónomo de 4ª categoría, que somos los que pagamos los platos rotos y todo lo demás. Lo de la doctora Figueroa, yo creo que va contra la ley, contra la Constitución, pero claro, si nadie hace nada... ¿Y quién tendría que actuar en este caso? Por ejemplo, sus compañeros de sala no tienen que permitirle que integre, no tienen que permitirle que vote ni que asista a su juzgado. Hay que impedirle que asista a su juzgado. Vamos a explicarle algo por ahí a la gente que no tiene por qué saberlo. En las empresas privadas, cuando se echa al presidente o al gerente general, hay un guardia grandote, de 1,80 m mínimo de alto y 1 metro de ancho, que no lo deja entrar al despacho. Claro, porque ya ha cesado de sus funciones. Y si insiste en entrar, llaman a la policía y se lo lleva a las pestañas. Bueno, acá tiene que ser lo mismo. Ella es la presidenta de casación, nada más ni nada menos. Ahora, lo que tampoco entiendo es que, vencido el plazo para la resolución en relación a lo que le comentaba con antelación, si finalmente acatan el fallo de primera instancia, la Cámara de Casación, o no, en torno a que Cristina Fernández de Kirchner, insisto, en primera instancia ha sido sobreseída. Digo, el plazo ya venció en torno bueno, precisamente a esta resolución que se tendría que haber dado. Perdón, ¿qué plazo venció? Bueno, el estipulado por la ley. No, pero es que me perdí si estamos hablando del mandato de Figueroa. No, perdón. No. De la resolución para que la cual determina si Cristina... No venció. No, los plazos vencen cuando los jueces dicen que vencen. Uno de los dramas que tenemos los abogados es que para nosotros los plazos vencen como una guillotina y para los jueces son de goma. Pero yo tenía entendido que había vencido el plazo. Hasta donde sé yo, venció, pero no pasa nada. Igual se puede prorrogar. Bárbaro, perfecto. Así está. Le voy a poner un ejemplo. Por favor. para que la gente
que nos está escuchando no crea que estoy loco o que me agarraron un día que tomé pintura a la mañana. La ley, el Código Procesal, que es una ley, dice que los periodos de prueba, o sea, testigos, documentos, y todo, dura 40 días, ¿correcto? Sí. A ver, hagamos cálculos, yo tengo 77, 23, en 46 años de ejercicio intenso de la abogacía, para el que no me crea puedo mostrar el título, a diferencia de Cristina Kirchner, en 46 años, nunca en mi vida vi, ni conozco a nadie que haya visto un juicio con un plazo de prueba que haya durado 40 días. Claro. ¿Está? Sí, O sea, nosotros, sí, uno de claro. los dramas, y déjenme hacer catarsis porque me dieron... Sí, obvio. Uno de los dramas que tiene el sistema judicial argentino es que vive en una realidad paralela. Es decir, por un lado hay normas y por otro lado la realidad que no tiene nada que ver con las normas, pero de una manera o de otra, sea porque nadie partió el tablero, porque nadie lo dice, porque nadie lo impugna, las cosas transcurren suavemente de una manera infinita. Le pongo otro ejemplo que nos duele a los abogados. Los honorarios de los abogados los fijan los jueces, ¿correcto? Sí. Y tienen un máximo y un mínimo. Tampoco en 46 años de ejercicio intenso de la abogacía vi un honorario que no fuese el mínimo. Siempre fijan en honorario mínimo o menos del mínimo. ¿Qué quiero decir con esto? Los jueces, hay un famoso juez norteamericano que con una ironía muy aguda dijo: la ley es lo que los jueces decimos que es. Como ellos son los que le aplican, si no le gusta, marche preso. Pero le quiero hacer esta consulta para que me desasne. En Estados Unidos las leyes no son rígidas. Bueno, aquí también el tema es que existe la libre interpretación. Ayúdeme a entender. Ellos tienen un sistema distinto. Sí. Ellos tienen un sistema distinto porque el sistema de las leyes son... ¿Cómo explicar esto? Porque es dificilísimo. Las leyes son menos rígidas, pero más rígidas. De vuelta van a creer que estoy loco, pero a ver. Como tienen un sistema que se basa más en la jurisprudencia, claro, y entiendo. admite menos la mala fe, nosotros tenemos un sistema que está lleno de mala fe por todos lados. Lleno de mala fe por todos lados. Pues le voy a poner el ejemplo más lineal. La Constitución dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Uh-huh. Igual acá que allá. ¿Cuál es la gran diferencia entre acá y allá? Nosotros, con una mala fe de picardía latina, mediterránea, como lo quiera llamar, admitimos que se mienta. Para ellos, una cosa es no declarar y otra cosa es mentir. Usted puede no declarar, Exacto. pero lo que no puede es mentir. Exacto. Y aquí se permite la falta a la verdad, digamos. Exactamente, y la falta a la verdad confunde, digamos, complica el proceso judicial, sea penal, sea civil, sea comercial, no importa cuál. ¿Eh? Claro, entiendo. Ese es el tema. O sea, nosotros tenemos una actitud mucho más, digamos así, relajada en el cumplimiento de las leyes. Los jueces, los abogados, los fiscales, la gente. Nosotros acá somos más elásticos. Y pagamos las consecuencias de ser más elásticos. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque no tenemos reglas. Para ser más claro todavía, el ejemplo que más me gusta usar se lo robé a mi amigo Julio Bárbaro, que él lo compara mucho con el fútbol. En un país que es tan futbolero, es interesante, la vida tiene mucho de fútbol. Imaginemos lo que sería el deporte del fútbol si los árbitros dicen, bueno, le pego la patada, pero fue sin querer. Siga, nada. el famoso Siga. siga. No sé si para los que tienen cierta cantidad de años habrán visto que los árbitros son cada vez más intransigentes Uh-huh. en el cumplimiento del gozo. ¿Por qué? Porque es la manera más ordenada. Basta ver, una cosa es jugar al fútbol hoy en la era Messi y otra cosa en la época de Pelé. A Pelé la patada más baja se la daban en la cintura. Sí, exactamente. Era brutal el fútbol, brutal. Sí. ¿Por qué? Porque era una especie de cosa que más o menos regía, más o menos no. Es más, les cuento una anécdota para hacer historia, que es muy divertida. A ver. En la década esta la leí, no la viví,
aclaro. En la década del 30, River tenía un delantero que se llamaba Bernabé Ferreira, que le decían un cañonero, que decían que era un cañonero, que tiraba cañonazos. Como en esa época no había 10.000 pelotas de fútbol en el partido, había una sola. Cuando jugaba River de local, la pelota la tenía que poner River. Entonces, ¿qué hacía Bernabé Ferreira? La dejaba en remojo en agua. No. Para que la pelota pesara mucho más de lo que pesaba normalmente. Y como él le podía pegar, realmente eran tiros lo que me mandaba. Era un tipo muy fuerte, con un pie de acero, y bueno, los rivales tenían que bancarse la pelota con él. Echa la ley, echa la trampa. Exactamente. Doctor, Ahí le agrego ¿Sí? otro factor más, si quiere redondear. Los norteamericanos tienen un sistema que me parece fantástico, que es el siguiente. Cuando uno comete una violación legal o incumple un contrato, tiene dos rubros que indemniza. Por un lado, indemniza el daño que causó. Sí. Supongamos, yo le choqué el auto y estuvo X cantidad de tiempo roto, pero el menor valor del auto son 100.000 pesos. Pero además le imponen otra multa para que no repita su mal manejo. Entonces lo condenan, por ejemplo, por poner un ejemplo, a 100.000 pesos por reparación del daño y a 1.000.000 de lo que ellos llaman daño punitivo, para que no lo vuelva a hacer. Claro. Y eso que parece una tontería es una Genial. maravilla. Claro que es maravilloso. Es una maravilla. Por Porque supuesto. sobre todo con las empresas, porque las empresas por ahí no les importa mucho pagar un daño que además es muy difícil de probar. Pero sí les importaría si les emboca una sanción grande. Miren, por algo hay países que les va bien siendo ricos y hay otros que les va mal siendo ricos. Nosotros nos va mal siendo ricos. Sí, a ver, el país rico, porque nos han empobrecido. Hoy Massa, hoy o ayer, dijo que, no, y discúlpeme el epíteto que voy a utilizar en el día de hoy, Sergio Massa dijo que basta de pensar, y lo parafraseo a él, que estamos en un país de mierda y fracasado. No, el país no es ni el primer epíteto ni la segunda palabra que utilizó. Ellos son de esa manera. Yo mandé un tuit que más o menos decía eso, si Massa no se equivoque, no es del país del que estaban, del que dijeron esto. Tal cual. doctor, le voy a hacer una pregunta, ¿no? En función de lo que venía hablando de los vicios que tiene el Poder Judicial en estas cosas que usted contaba, estas anécdotas interesantes. ¿Usted cree que es necesaria una reforma judicial? ¿Es posible? ¿Cómo ve ese tema para evitar esos vicios? Hay que hacer para mí, hay que hacer 2 o 3 retoques. Por ejemplo, que sea obligatorio para la Cámara de Apelaciones y para la Corte, las cámaras y la Corte, cuando revocan un fallo que es un desastre, muchas veces pasa, que manden copia de la decisión y de los antecedentes al Consejo de la Magistratura para que se decida si se enjuicia o no al juez. Porque acá hay una de las grandes mentiras del sistema judicial argentino que a mí me impresiona. Yo trato de decir, pero hay algo que no veo, ¿por qué hay algo que no veo? Acá se ha instalado un mito, y es que los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias. Esto es falso. Es falso, es falsedad absoluta, porque entre otras cosas, eso implicaría que los jueces están por arriba de la ley, y no están por arriba de la ley. Cuando un juez viola la ley con su sentencia, no puede quedar eximido de responsabilidad cuando es una barbaridad. Y lo dice el Código Penal, en un artículo de un delito que se llama prevaricato. Prevaricato, exacto. El grosero error judicial, tiene que ser grosero, porque equivocarnos nos equivocamos todos, obviamente, pero el grosero error judicial o una grosera omisión en la consideración de los hechos o del derecho, tiene que llevar al enjuiciamiento de un juez, y eso no pasa. No, claro que no pasa. Sin ir más lejos, a ver, sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos en la causa UTESUR sin juicio previo. Claro, pero nosotros tenemos, y ese es el gran desafío que Patricia Bullrich permanentemente dice, y es cierto, coincido con ella también en eso, por supuesto, y es que tenemos que derribar tantos sectores que se han encaramado en privilegios, que va a ser un trabajo impro, pero imprescindible. Y estamos hablando de los jueces, hablemos de lo que nos callamos los abogados de nosotros mismos,
o hablemos de lo que se casan los periodistas de sí mismos. Ujú. O sea, porque uno siempre ve la paja en el ojo ajeno y no la ve en el propio, ¿no? Los abogados también hacemos muchas macanas y tendríamos que tener un código de ético mucho más estricto, como tienen, por ejemplo, los norteamericanos o los ingleses. O los ingleses, se lo iba a mencionar. Porque Sí. tienen códigos muy estrictos. Los periodistas, lo mismo. A mí me parece bárbaro, por ejemplo, que un periodista se hinche por un partido determinado, pero que lo diga. Sí, que se haga cargo, obviamente. Sí, pero que lo diga, que lo reconozca abiertamente. Eso los yanquis lo tienen claro. Es decir, el día de, no sé, el Washington Post es demócrata. Bueno, muy bien. Entonces uno cuando lee la noticia del Washington Post sabe que tira para el lado demócrata. No cree que es un señor independiente y justo que está diciendo la verdad pura y dura. No, está tirando para algún lado. Bueno, a ver, sin ir más lejos, el ser independiente no existe. Además, uno puede hacer un esfuerzo, ¿eh? Yo siempre... Sí, bueno, pero una cosa es ser independiente y otra cosa es ser objetivo, me parece, doctor, ¿no es cierto? Bueno, sí, se lo tomo, estoy de acuerdo. Sí, me allano. Me allano. La última pregunta se la hace Miguelito, doctor Fargosi. Bueno. Viendo cómo está todo en la sociedad argentina, la política y demás, ¿usted desde qué punto de vista cree que podemos salir adelante, más allá de que no gane Massa? Rigor, tener rigor con nosotros mismos, con nuestros amigos, con nuestros socios, con nuestros correligionarios, y aplicar la Constitución. Yo siempre desafío al que me escuche, lo hago con ustedes dos de vuelta, porque ya lo hemos hablado. Sí. Lean los primeros 35 artículos de la Constitución y se van a dar cuenta que no cumplimos ni uno. Los primeros No, 35 nada cumplimos más, la ¿no? Constitución. No hay que leer más. Los primeros No, 35. Los Y derechos, explico- declaraciones y garantías. Claro, explico a la gente que no tiene por qué saber qué es esa parte. Los primeros 35 artículos de la Constitución son los que tienen las declaraciones de derechos y garantías nuestros. Los nuestros, los que dice que tenemos derecho a la propiedad, a la privacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y después está la segunda parte de la Constitución que organiza al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, a la provincia, al Poder, etcétera. El punto es que nuestras libertades en el sistema jurídico argentino vienen siendo violadas salvajemente, de manera progresiva, hasta el día de hoy. Y les voy a poner un ejemplo sonso, pero clarito. Ninguno de nosotros admitiría que venga el Estado, y si estamos vendiendo nuestra casa o nuestro auto, y haga que nos paguen la mitad. No lo admitiríamos, diría, no, esto no puede ser. Ah, claro. Sin embargo, si en lugar de estar hablando de nuestra casa o de nuestro auto, estuviésemos tratando de cobrar un honorario o una cuenta en dólares que nos giren desde el exterior, viene el Estado y dice, no, para, esos dólares no valen 600 mangos, valen 300. Tal cual. Es clarísimo el ejemplo. Es clarísimo. Bueno, Eso pasa hoy. Claro que pasa hoy, entre otros temas. Entre otros otras, muchos, sí. Claro, Ah. entre otros muchos, claro. Nos viven coartando las libertades. Yo Sí. le pregunto algo, por ejemplo, para Sí. poner bien el dedo en el ventilador. ¿Cómo es posible que los remedios importados no se puedan importar libremente a la Argentina sin pagar ningún tipo de derechos? ¿Cómo es posible que sí. condenemos a la muerte a alguien que los remedios acá son carísimos? Habría que hablar con la Cámara de Industria Farmacéutica, ¿no? Para preguntarle. No digo más, no quiero aparecer flotando. No. Ay, la industria farmacéutica es muy compleja. Y le habla Muy a alguien compleja. le habla a alguien que fue visitador médico durante 18 años. ¿A quién se lo voy a explicar? Mira, no. Claro. Bueno, algo conozco del tema. Yo dije, doctor, a ver, yo dije que es compleja. Sí, fue muy educado. Perfecto. Siempre es un placer enorme que nos acompañe y escucharnos. Igualmente, la verdad que la paso muy bien en estas charlas que son al hueso, como se suele Exactamente, y como corresponde. Todo o nada. Yo estoy alineado con ese todo o nada, ¿eh? Sí, de una buena totalmente. vez por todas. De decir. una buena vez. Además, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar que corten la mitad de la calle? ¿Dejar que roben la mitad de la calle? No. O te quiero o no te quiero. No existe un te amo más o menos. Te quiero Pero además, más o ya, menos. No, te De quiero hecho, o los no. mayores problemas, pero seamos objetivos, los mayores problemas que tuvo el gobierno Macri fue cuando trató precisamente
de no ser absolutista, de negociar con los malos. Con los malos no se puede negociar. Totalmente. Es más, y usted lo sabe mejor que yo, le impidió reprimir el delito. Porque dicen, no, reprimen la represión, y te llevan a los 70, que son el kirchnerismo es especialista en trasladarnos a los años 70, porque represión es sinónimo de militares desapareciendo, matando. No. Y lo dice la ley también. El delito hay que reprimirlo. Patricia Bullrich quiso reprimir, siendo ministra de Seguridad de la Argentina, aquellos vándalos, aquellos salvajes, aquellos terroristas y violentos que arrojaron 14 toneladas de piedras contra el Congreso cuando se abordaba la ley de reforma previsional. Exactamente. Y Macri le dijo que no. Sí, claro. No, pare. No, un momento, guarda. Hubo una jueza, que no me acuerdo el nombre, pero que ordenó que la policía fuese desarmada. Nunca. Lo que pasa es que, claro, uno se olvida, como pasan tantas cosas malas. Por supuesto. Hubo una jueza que ordenó que fuesen desarmados, y un juez, que creo que fue el que después terminó en la corte de la provincia de Buenos Aires, creo, no estoy del todo seguro, y un juez que terminó acusando a más policías que a atacantes. Sí, obviamente. Universalistas, zafaronianos. Yo tuve que interceder, me acuerdo, por un pobre policía que le sacaron un pedazo de cabeza y no le daban ni siquiera le terminaban el trámite jubilatorio. Ah, es un bochorno. Uno que ¿se acuerda de una escena en la que hay un tipo con una lanza atacando a un policía que está en el suelo? Sí. De defender a su compañero, bueno, al que está en el suelo. Sí, lo recordamos muy bien. A la mujer policía que golpearon y terminó toda ensangrentada también. El mundo de revés. Vaya a pegarle a un policía en el mundo desarrollado. Sí. Atrévase. Sí. Atrévase. No digo más. No, sin palabras. Cada vez que digo no digo más, ustedes me siguen dando. No, es bueno, pero se dan así nuestras conversaciones, doctor Fargosi. Sí. Claro. Y es un gusto, en serio, un gusto enorme. Le enviamos un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes. Muchas gracias, muy amable. Lo escuchabas al doctor Alejandro Fargosi pasar por la cocina de las noticias.